escúchame, tenemos que hacer un vuelco de página, porque hoy el presidente Luis Arce le habló al país, sí, en un mensaje relativamente corto, en el que habló de la escasez de combustible y exhorta a la Asamblea Legislativa a que puedan aprobar los créditos que están paralizados desde hace meses para poder comprar combustible y solucionar muchos otros problemas. Hizo referencia, por ejemplo, de manera específica al crédito que se tiene para enfrentar los temas del COVID, el post-COVID, en fin. A ver, está con nosotros la autoridad para poder darnos más detalles. Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación del Desarrollo, nos acompaña vía virtual. Buenas noches. Buenas noches, Luciana, y a través tuyo saludar a toda la audiencia. Ministro, la primera consulta, el presidente pide aprobación de créditos. Hizo referencia al tema del combustible y la situación que estamos viviendo en estos momentos, que hay una escasez, que tenemos una gran cantidad de vehículos que están esperando durante horas para poder cargar. Tenemos estaciones de servicio que en este momento no cuentan con el combustible. Sí, hay otros factores que se han hablado, como por ejemplo la marejada, como por ejemplo el tema del nivel de agua de la hidrovía Paraná, que está perjudicando, pero el presidente hace referencia a los créditos como la solución. Se lo traslado a manera de pregunta. ¿Los créditos son en este momento la única solución para poder hablar de un abastecimiento normal de combustible y otros temas? Bueno, Luciana, lo que ha señalado el presidente es, en su mensaje ha enfocado dos grandes puntos, como tú lo señalabas, ¿no? Uno es el tema del combustible y el otro es el tema del estrangulamiento que se está dando desde la Asamblea a través de la no aprobación de estos proyectos de ley vinculados al financiamiento externo. Y claramente lo que he enfocado, y entrando ya a responder tu consulta, el gobierno nacional no tiene un solo camino para poder resolver todos los problemas o los inconvenientes que se puedan llegar a presentar en la economía boliviana y al pueblo boliviano. Es un camino, son varias medidas que va llevando adelante, va evaluando también el gobierno nacional para poder afrontar, pero claramente la aprobación o el tratamiento de los créditos es un tema importante porque son más de 1.000 millones de dólares que están pendientes de tratamiento en la Asamblea y que están orientados en su mayoría y de manera fundamental a proyectos y programas de inversión pública, como la construcción de carreteras que pueden llegar a mejorar la seguridad y a reducir los costos de transporte, principalmente para el comercio, pero también hay proyectos que están vinculados a la implementación de programas de riego tecnificado, que está orientado a amortiguar los efectos de estos fenómenos climatológicos que se están dando. Y por supuesto, he hecho referencia el presidente Lucho a un crédito que es con la cooperación japonesa, que es por aproximadamente 100 millones de dólares y que está desde abril del año pasado pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa. De manera más específica, está ahora en la Cámara de Senadores y ha establecido como un ejemplo que esos recursos son una reposición a los gastos que ya se han realizado a través del gobierno nacional, y esto implicaría la inyección de divisas frescas a la economía, pero fundamentalmente esas divisas también podrían ser utilizadas para atender los requerimientos vinculados a la importación de diésel, que en la actualidad también el presidente dice muy claro, y tú lo señalabas, estamos teniendo estos inconvenientes vinculados a las marejadas por el lado de los puertos chilenos, pero también por el lado de la hidrovía estamos teniendo bajos niveles de agua, y lo cual lamentablemente ha provocado estos problemas en cuanto a la provisión de combustible. En la situación en la que estamos, dicen muchos políticos, en la situación en la que estamos, el endeudamiento no es la mejor opción, eso es lo que ellos señalan, pero cuando el presidente habla y le dice directamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe de una vez estos créditos, y hablamos en general y en total más de 1.000 millones de dólares, estamos en problemas porque creo que la Asamblea Legislativa ha mostrado claramente que no tiene voluntad política, tampoco tiene ganas de hacerlo. Bueno, lamentablemente hemos visto la dilatación del tratamiento de muchos proyectos de ley. El ejemplo más claro es este tema del financiamiento de Japón, que está desde abril del año pasado y que claramente puede apuntalar los caminos para poder resolver algunos de los problemas que tiene la economía boliviana. Evidentemente, el gobierno nacional no tiene solamente enfocado todos sus esfuerzos al tema del financiamiento externo, pero es una de las herramientas que siempre se ha tenido dentro de una economía, en este caso la economía boliviana, para poder llevar adelante proyectos y programas que estén orientados a resolver los problemas de la gente, a mejorar las condiciones de vida, como lo señalábamos anteriormente, pero también como gobierno nacional tenemos el firme compromiso
y desafío para estar a la altura de las expectativas de las bolivianas y los bolivianos, y de esa manera continuar fomentando la producción, fomentar también el incremento de las exportaciones, y de esa manera todos unidos trabajar para poder resolver los problemas de la economía boliviana. Ministro, usted nos habla de alternativas y al inicio de esta entrevista también las menciona y dice que los créditos no son la única opción. ¿Cuáles son las otras alternativas? Construcción de carreteras, tema de riego no son alternativas que sean a corto plazo, son a largo plazo. ¿Qué alternativas en este momento, en caso de que no se aprueben los créditos, tiene el gobierno nacional para solucionar, por ejemplo, el problema del combustible? Bueno, como tú misma lo señalabas, Luciana, el tema del combustible en la actualidad tenemos un problema coyuntural vinculado a temas climáticos o geográficos, digamos, en términos de la marejada y del bajo nivel de agua por la hidrovía. Entonces, eso esperamos que ya se vayan resolviendo a partir de que ya se tenga una ventana para poder descargar el combustible que ya está comprado, que ya está pagado, que esté esperando tener esa ventana de oportunidad y de esa manera descargarlo. Nosotros como gobierno nacional, pero estamos enfocados a seguir trabajando para poder aumentar las exportaciones, aumentar la productividad, aumentar también la producción, y de esa manera enfocados y encaminados a resolver los problemas de la economía boliviana estructurales a través del proceso de industrialización, ¿no? Ese es el camino que estamos llevando adelante. No es el camino más fácil ni el más corto, pero estamos convencidos que es el camino correcto, que en el mediano y largo plazo van a resolver los problemas de la economía boliviana de manera estructural, van a diversificar la economía y de esa manera ya no vamos a depender de un solo producto. Y paralelamente en el corto plazo seguimos trabajando para poder tener más ingresos de divisas a través de financiamiento externo y también a través del incremento de las exportaciones. Bueno, el proceso de industrialización está en camino de, ¿verdad? Todavía estamos esperando que dé sus frutos al 100%, pero en medio de esto, a propósito de esta falta de diésel, ya incluso usted ha visto sectores agrícolas en Santa Cruz han dicho de que se va a parar la cosecha, de que no van a poder seguir produciendo justamente por falta de diésel, hablan también por falta de dólares, lo mismo está pasando en Cochabamba y en otros sectores que son productores. ¿Qué va a pasar con la seguridad alimentaria, ministro? Bueno, nosotros como gobierno nacional estamos trabajando precisamente para resolver esos problemas, ¿no? A través del sector hidrocarburos, a través de yacimientos, a través de la ANH, se está trabajando, se está hablando con los diferentes actores para poder priorizar también en estas circunstancias, en esta coyuntura, la provisión de combustible orientada al sector productivo también. Eso es lo que los diferentes actores, tanto de yacimientos como de la ANH y del sector mismo en general, han estado mencionando. Estamos enfocados a poder resolver este problema de la provisión del combustible. Se señalaba que este fin de semana se espera que se pueda descargar el combustible que esté esperando sea descargado este fin de semana en Arica, y de esa manera empezar a regularizar la provisión y resolver el problema de la provisión de combustible en nuestro país. Atraer inversiones a Bolivia es una de las mejores estrategias y en muchas oportunidades lo han dicho no solamente analistas. ¿Cómo está esto en el país, ministro? ¿Ya hay respuesta? ¿Ya tenemos inversiones que quieran, venir a nuestro país? Bueno, lo que estamos haciendo es trabajar en función principalmente a la agenda que se ha establecido con el gobierno de Brasil, ¿no? Tras la visita del presidente Lula a Santa Cruz, a Bolivia, se está trabajando de manera intensa a través de los diferentes sectores, a través de los diferentes actores, tanto de Bolivia como de Brasil, para poder ya ir concretando los avances en cuanto a fomentar el incremento del comercio, pero también para que puedan llegar inversiones que se han manifestado eran de interés del gobierno de Brasil. Y así en ese marco también vamos a seguir trabajando para fomentar las inversiones en nuestro país y de esa manera que podamos también todos unidos, tanto sector privado como sector público, trabajar unidos para fomentar el crecimiento económico en Bolivia. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ministro, por haber hablado. A ver si volvemos en otra oportunidad a hablar acerca de cómo reactivamos un poco más nuestro turismo, por ejemplo, porque también es una fuente de ingreso, ¿no es cierto? Pero con bloqueos, ¿cómo pueden venir turistas? Los dólares, ¿qué hacemos con el libre cambio? En fin, hay temas que todavía nos queda por resolver. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, Miriam, y reiterar, ¿no?, el compromiso del gobierno nacional, como lo ha señalado el presidente Lucho, de seguir trabajando para resolver los problemas de la gente y de esa manera
poder mejorar las condiciones de vida de todas las bolivianas y los bolivianos. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.